Padre celestial, Dios de infinita misericordia, Dios de infinito amor, que por tu grande misericordia estamos aquí presentes. Porque en este día hemos visto tus bendiciones derramadas sobre nosotros. Nos has dado la salud, nos has dado la fuerza, nos has dado la provisión de este día, nos has dado la vida, Señor. Pues te damos gracias, Señor. Gracias porque tus misericordias siguen siendo extendidas en nuestro favor, mi Dios amado. En estos momentos pues nos presentamos delante de ti, reconociendo que nada somos, que ningún poder tenemos, que nada sabemos, que no conocemos la necesidad de los oyentes en esta noche, sino que tú eres quien conoces cada necesidad. Por eso nos presentamos a ti para que tú seas quien tomes el control de nuestras vidas. Que tú nos uses, Señor, conforme a la voluntad tuya, llenando la necesidad de cada uno de los oyentes. Padre, que tú nos dirijas, pongas la palabra al abrir de nuestros labios, esa palabra que sea edificante, que sea de bendición, que redarguya las vidas, Señor. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a entenderla. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque a través del entendimiento de tu palabra también recibimos bendición y nos podemos vestir con ella. Padre, pues en tus manos, Señor, nos ponemos para que tú seas, Señor, quien hagas conforme a tu voluntad en esta noche, no conforme a la nuestra. Así, mi Señor, te pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pueden tomar asiento. En esta noche vamos a hablar bajo el tema Imitemos a nuestro Padre. Ese es el tema que vamos a estar usando en esta noche. Imitemos a nuestro Padre. ¿A qué Padre? Al Padre terrenal. Bueno es que honremos a nuestros padres. Pero no quiero, no le estoy hablando de ese Padre. Le estoy hablando de nuestro Padre celestial. El que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Aquel que dio su vida en alas de una cruz para satisfacer la ira del Padre y recibir perdón de nuestros pecados. Por eso es que nos enseñan las Escrituras que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual el hombre pueda alcanzar salvación y vida eterna, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Qué grande es el amor de Dios. Qué grande es el amor de Dios. Qué grandes son las misericordias de ese Dios todopoderoso. Pues los invito que abran sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 5, donde vamos a estar dando lectura al versículo 1 y al versículo 2. Y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados,
Qué expresión más bonita tiene ese primer versículo de ese capítulo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos de los que están esta noche se sienten hijos amados de Dios? No tenemos con qué pagarle su grande amor, su grande bondad, su grande misericordia que ha tenido para con cada uno de nosotros. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo. Porque los que estamos en el Señor creemos que la Biblia es palabra de Dios, que aunque fue escrita por hombres carnales como nosotros, que predicamos el Evangelio hoy, pero ellos fueron también inspirados por el poder del Espíritu Santo. Hoy los predicadores del Evangelio predicamos la fe, inspirados por el poder del Espíritu Santo, donde siempre pedimos a nuestro Dios que sea quien nos dirija, que sea quien se apodere de nosotros, que sintamos esa llenura del poder del Espíritu Santo para exponer de su palabra. Porque sin esa bendición, nada podemos hacer. Pues podemos ver en esos versículos cuando nos dicen, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Podemos entender que el cristiano no tiene un llamado o propósito más grande que el de imitar a su Señor. Los que le servimos al Señor, que hemos tenido ese nuevo nacimiento, nuestra mayor devoción es sentir de más de cerca la presencia de nuestro Dios. Caminar en este camino no satisfecho con nosotros mismos, creyendo que lo que estamos haciendo es lo suficiente. No, caminamos siempre buscando estar más cerca de la presencia de nuestro Dios. Y todos los días nos levantamos y decimos, Señor, yo quiero serte hoy más fiel. Ayúdame a vencer toda adversidad del enemigo. Ayúdame a vencer toda tentación que pueda presentar el enemigo. Y ayúdame a vivir una vida en una mayor dedicación, en una mayor meditación, en una mayor santidad delante de tu presencia. Nos levantamos con esa hambre de buscar de la presencia de nuestro Dios. Porque queremos más. El salmista dijo en el Salmo 42, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, dijo, el alma mía. Y es que ese tiene que ser el sentir que tiene que haber en nuestros corazones. Ese conformismo que muchas veces vemos no es del agrado del Señor. No viene de parte de Dios. Ese conformismo que muchas veces vemos en muchos cristianos, eso no viene de parte de Dios. El cristiano tiene que caminar sediento, con hambre. ¿Por qué? Porque hemos recibido una transformación que nos hace entender que dependemos totalmente de nuestro Padre Celestial y que necesitamos de Él y que necesitamos más
a llegarnos más a Él, que necesitamos más de su presencia. Queremos sentir esa cercanía más hacia nuestro Dios, esa intimidad, una relación más estrecha con nuestro Dios. Y eso nos lleva a buscar una comunicación más con nuestro Dios. No nos sentimos complacidos, pero usted sabe que esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que usted no se sienta complacido, sino que se sienta con hambre, se sienta con deseo de buscar más de la presencia del Señor. Señor, yo quiero sentir más de tu amor, de tu amistad. Yo quiero sentir más de tu bendición. Yo quiero que cuando yo ore, yo te sienta de más de cerca. Yo quiero que cuando yo voy a tu casa, yo te sienta de más de cerca. Yo quiero, mira, ayúdame a lidiar con el tiempo. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí le decimos al Señor: Señor, ayúdame a poder bregar con el tiempo, que me sobre más tiempo para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Para yo darte la gloria, para yo darte la honra, para yo tener más tiempo para ir a la oración, para yo tener más tiempo para congregarme en tu casa de adoración, para yo tener más tiempo para ayunar, para yo tener más tiempo para escudriñar tu palabra. Ese es el hambre que siente el cristiano, el creyente. Ayúdame a vivir una vida más cerca de ti y más apartado de los afanes de este mundo que perece. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dijo el salmista. Y hoy usted y yo, los que le servimos al Señor, los que profesamos tener a Cristo en nuestros corazones, tiene que haber en nosotros ese mismo sentir que hubo en el salmista, que decía: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cero conformismo cuando se trata de lo espiritual. Cristo dijo, relacionado a las cosas materiales, dijo: con un pan que comer, un vestido que vestir, con eso estéis contentos. Pero cuando se trata de la parte espiritual, hay que vivir en esta vida con hambre, con sed de justicia, donde no puede haber un propósito mayor en imitar a nuestro Señor, viviendo una vida en dedicación, viviendo una vida en santidad, siendo temerosos de Dios, teniendo ese temor reverente, reconociendo que lo que hemos recibido es grande de parte de nuestro Señor y que no somos merecedores. Qué triste es cuando el hombre se siente que lo que ha recibido es que es merecedor. Qué triste es cuando el enemigo siembra esa cizaña en nuestros corazones y creemos que nos merecemos estar en los caminos del Señor, que nos merecemos haber sido salvos, cuando la palabra nos dice todo lo contrario, que tenemos que caminar en este caminar con el buen sentir, con el deseo de buscar, de imitar ¿a quién? Aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Si retrocedemos un poquito atrás en esa carta del apóstol San Pablo a los Efesios, al capítulo 3, y vamos leyendo ahí varios versículos lentamente, podemos comenzar desde el versículo 16, cuando nos dice: para que os dé conforme a sus riquezas de su gloria, el ser
fortalecidos con poder en el hombre interior. Dice, ¿por qué? Por su espíritu. Dice el apóstol Pablo, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Él es el que es rico en misericordia, en poder. El ser fortalecidos en poder en el hombre interior, dice, por su espíritu. El hombre interior por su espíritu. Podemos entender que el poder espiritual es un distintivo de todo cristiano. Recibimos algo, un espíritu que nos llena, que nos dirige por esos senderos de justicia. Ese es el que nos hace someternos a la palabra. Ese poder distintivo que hemos recibido, ¿qué es? Un toque del Espíritu Santo que recibimos cuando aceptamos a Cristo como único y exclusivo Salvador de nuestras vidas. Recibimos una transformación. Recibimos un cambio. Ya no militamos como militábamos antes, o no militamos según la carne, porque ya hay algo dentro de nosotros que nos distingue de esa vieja pasada manera de vivir en la cual vivíamos. Y eso nos hace someter a la palabra por el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que no está reservado para ninguna clase en especial, porque muchas veces se le predica el evangelio a la gente de la clase alta y dice que eso es para los pobres, eso es para los de amargado ánimo, eso es para los que andan por la calle deambulando. No, ahí no hay poder distintivo. El rico y el pobre necesitamos esa transformación de parte de nuestro Dios. Necesitamos toda una salvación. No importa cuál sea la clase social que tengamos en este mundo, necesitamos una transformación de parte de nuestro Dios. Necesitamos un perdón de pecado. No importa a qué clase social pertenezcamos, necesitamos un redentor. Y ese redentor es aquel que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. No importa cuál clase social, sino para todos los que tengan una disciplina mental y espiritual. Eso nos lleva ¿a qué? A estudiar la palabra del Señor. Eso nos lleva ¿a qué? A buscar lo que Dios quiere que el hombre viva en esta su santa palabra, que es completa. Donde hay muchas cosas que no las podemos entender con nuestra mente natural, con nuestra mente carnal, y necesitamos muchas veces ir ante la presencia del Señor a buscar un grado más de espiritualidad. ¿Y cuántas veces le decimos al Señor: Señor, yo quiero que tú me ayudes a entender esto que me dice tu palabra? Yo sé que tu palabra es inspirada por ti. Y tu palabra es para que yo me vista con ella. Es para mi instrucción. Es para que el hombre que camine en esta vida conforme a tu voluntad. Pero tropezamos muchas veces con la palabra. Pero cuando tropezamos con la palabra, tenemos que ir en oración, en meditación, en mucho estudio, a buscar ese discernimiento, que podamos entender la palabra del Señor. Y es algo que podemos entender, que aunque en el aspecto físico de la persona se debilita con la edad al pasar de los tiempos, esa es la naturaleza humana del hombre, que al pasar de los tiempos las fuerzas se van agotando, se van debilitando.
Y vemos muchas veces que personas que caminaron en su juventud fielmente a la palabra, buscando del Señor, siendo buenos cristianos, según van envejeciendo, como que también se van apagando espiritualmente. Y muchas veces los vemos que según se van debilitando con la edad, también se van debilitando espiritualmente. Cosa que la palabra del Señor no nos enseña eso. Nos podemos debilitar en este cuerpo carnal, terrenal, pero en la parte espiritual debe siempre haber esa fuerza para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Debe haber ese agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, que en la parte nuestra exterior, nuestras fuerzas se agoten. Lleguen las arrugas, lleguen las canas, la voz se agote el apetito, ya no hay la misma deseo de participar de alimento, ya no hay las mismas fuerzas para trabajar, pero que nuestra parte interior tenemos que tener esas mismas energías que teníamos en aquellos principios. Cuando éramos jóvenes, tiene que haber esa misma energía, esa misma vitalidad para buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de nosotros no envejece. ¿Quién ha dicho que el Espíritu Santo envejece dentro del creyente? No, ese espíritu sigue siendo el mismo. Ese no envejece, esta carne envejece, pero el espíritu que hemos recibido, esa inyección espiritual que hemos recibido, esa inyección no envejece, sino que se mantiene siempre joven. Y por eso debe haber siempre en nuestros corazones ese deseo de buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que el envejecimiento de este cuerpo no sea una excusa para no buscar la presencia del Señor como la buscábamos. Al contrario, debe ser todo lo contrario. Que mientras más envejecemos, más nos debemos llenar de la presencia del Señor. El apóstol Pablo dijo: hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Mientras pasa un día, muchas veces decimos: hoy me queda uno menos. Cuando debemos de decir: hoy me siento más gozoso que ayer. Porque es una batalla menos que me queda en esta tierra. Porque mi victoria, mi redención se acerca en Cristo Jesús. Porque nos sentimos fortalecidos totalmente en su Espíritu Santo, en algo que hemos recibido que no envejece, sino que permanece en nosotros. Ahora dice el apóstol Pablo en ese versículo 17, continuando, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Dice en ese versículo 17: arraigados y cimentados en amor. ¿En qué amor? En el amor de nuestro Señor Jesucristo. Andando en esa fidelidad, estableciendo o establecido sobre ese mismo fundamento, sin moveros ni a un lado ni a otro, en un fuerte amor a nuestro Dios. Que sigamos siendo ¿qué? Servidores abnegados, que nada nos aparte del amor de Cristo. El apóstol Pablo dijo: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Él se hacía esa pregunta: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Cristo.
donde nos manda la palabra del Señor, si hay ese espíritu dentro de nuestros corazones, mantenernos en esa firmeza, arraigados y cimentados en el amor de Cristo. En amor es el amor de Cristo, que es lo que hemos recibido. Esa gracia divina que se ha apoderado de nosotros. Que no importa la edad que tengamos, pero yo sigo firme en mi fe, arraigado, cimentado en el amor de Cristo. Mi cuerpo ha envejecido, mis fuerzas no son las mismas, pero mi fe es la misma. Sigo creyendo en mi Dios, esperando el momento de la redención, no olvidándome de los principios, sino cimentados en esa firmeza, en ese amor de Dios, que nada me aparte del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos buscando una redención grande, que hasta el fin de nuestra jornada no la vamos a alcanzar. Sedme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nos dice la palabra del Señor: sedme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Lo que hemos recibido no está sujeto a las condiciones del tiempo, a cómo se proyecten las leyes del gobierno, a cómo se proyecten los cambios en este mundo. No, nuestra fe no está sujeta a eso. Nuestra fe está sujeta en fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, confiando en Él, cimentados, arraigados en ese mismo amor que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 18: seáis plenamente capaces de comprender con todo lo santo cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mire cómo dice ese versículo: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Plenamente capaces. El creyente no puede entender la plenitud de Dios sin que tenga ese amor. Por eso es que la Biblia nos dice el hombre natural. La Biblia dice el hombre natural. Hay algunas versiones que dicen, las versiones más antiguas dicen el hombre animal. La versión 1960 dice el hombre natural. Y otras versiones más modernas todavía dicen el hombre de ciencia. Dice el hombre de ciencia, pero podemos analizar que todos es el hombre animal porque no tiene el conocimiento de Dios. No tiene esa plenitud de Dios. Ahora nosotros los que le servimos al Señor, plenamente tenemos esa capacidad de comprender. Por eso que dice, un creyente no puede entender la plenitud del amor de Dios sin que tenga un amor genuino, un amor completo, genuino y revestido por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hemos recibido cuando hemos sido transformados. Cuando el hombre se aparta del pecado, es revestido del poder del Espíritu Santo, tiene una plenitud espiritual.
Por eso es que nos sometemos a la voluntad de Dios. Por eso es que dejamos esa vieja pasada manera de vivir atrás y hoy somos hombres y mujeres, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que pensamos distinto, nos vestimos distinto, caminamos distinto, hablamos distinto. Nuestros tratos son totalmente distintos. Porque hemos podido entender por ese espíritu que hemos recibido cuál es la plenitud, qué es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, cómo Él quiere que nosotros vivamos. Hemos recibido un poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, una transformación, un choque del Espíritu que cambió nuestra dirección. Y podemos sentir que hoy somos nueva criatura, donde esa nueva criatura viene acompañada de muchos cambios en nuestra vida. No nos parecemos en nada a lo que éramos antes. Absolutamente nada. Nuestra forma ha cambiado totalmente. Ahora, el apóstol Pablo dice la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hablando ahí de 4 cosas. 4 cosas que no son 4 características diferentes del amor, sino es el verdadero amor, que es el esfuerzo literario del apóstol Pablo para describir la vastedad y alcance y perfección, que es lo que tiene que tener cada cristiano, ir en esa perfección. ¿Caminando qué? En la perfección. El cristiano no puede caminar en el conformismo. No. El cristiano no puede caminar y decir, ya yo he trabajado 30 años en el evangelio, he trabajado mucho. Eso es un conformismo. Se acomoda en el confort. Y el confort no es para el cristiano. El confort es para el que se retira de su vida, del trabajo cotidiano. Pero en Cristo Jesús eso no existe. El cristiano tiene que trabajar con esa firmeza y ese amor hasta el final de nuestros días. Hasta que lleguemos a la jornada final. Aquí no hay retiro en el Señor. ¿Quién dijo que aquí había retiro? Nos vamos a retirar cuando Cristo venga a buscarnos. Ahí nos vamos a retirar. Ahí cesarán nuestros trabajos. Ahí cesarán nuestras faenas. Pero nuestras obras con nosotros siguen. En esta vida terrenal nos afanamos trabajando 30, 40 años para un retiro que muchas veces no se logra. Otros para un retiro de un par de años. Otros tienen un poco más de suerte y tienen un retiro de unos años más largos. Pero en Cristo Jesús es por la eternidad, pueblo. En Cristo Jesús ese retiro es por la eternidad. Pero hay que trabajar mientras el día dure, como dijo Cristo. Porque la noche viene cuando nadie podrá obrar. Pero aquí el retiro no es por un par de años. Aquí es por la eternidad. Aquí los papeles se cambian totalmente. Y alguien puede decir, yo llevo 60 años en el evangelio. Yo tengo 70 y nunca he conocido otras cosas sino los caminos del Señor. Siempre me he mantenido ahí en la fe. Pero yo te tengo noticia en esta noche. Tienes que seguirte manteniendo en esa firmeza hasta que Cristo te mande a buscar. Tienes 80 años siendo cristiano. Tienes que ser fiel hasta la muerte para que puedas alcanzar la vida eterna. Que cuando ahí te vas a retirar, te vas a retirar por la eternidad. No va a ser por 80 años. Ahí va a ser por la eternidad. Ahí va a ser para siempre. Pero hay que ser fiel. Hay que imitar a nuestro Padre. Hay que vivir en la fidelidad. Como Él quiere que nosotros vivamos en esa fidelidad, en ese verdadero amor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ahora dice que excede a todo conocimiento.
El amor de Cristo excede a todo conocimiento. Que no hay conocimiento mayor que el que tenemos nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Y mire que la gente en esta vida se afana por las cosas materiales, por lo que perece. Pero la palabra del Señor nos manda que nos afanemos. ¿Por qué? Por lo que permanece, por la vida espiritual. Que no nos afanemos por vivir nuestros últimos años de nuestra vida aquí en la tierra en un confort. Que procuremos trabajar por vivir una eternidad en ese confort con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Y de conocer el amor de Cristo, dice ese versículo, que excede a todo conocimiento. Ese es el conocimiento eterno en el que hay en el corazón del hombre. El hombre que sirve a Cristo tiene un conocimiento eterno. ¿Por qué? Porque no vive afanado por las cosas materiales, vive afanado por las cosas espirituales. Vive afanado por alcanzar ¿qué? Una eternidad con Cristo Jesús. Una vida sin límite. ¿Qué clase de conocimiento nos ha dado el Padre en ese grande amor en el cual hemos recibido? ¿Para qué? Para que seáis llenos, dice, de toda plenitud de Dios. Esa es la plenitud de Dios. Ese es el amor de Dios manifestado. Muchas veces confundimos el amor de Dios. Pero ¿cuál es el amor de Dios manifestado en el hombre? Que de tal manera envió Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el amor. El amor no es complacer a todo. No. Muchas veces confundimos el amor y creemos que el amor es echarle el brazo a todo el mundo y ser hipócrita. Hay muchos predicadores hipócritas hay en este mundo que se complacen en que la feligresía esté totalmente complacida. No, ese no es el amor de Dios. El amor de Dios no es ese. El amor de Dios no es que tú estés todo el tiempo en el evangelio, que al final se pierda tu alma. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es que tú seas fiel en esta tierra para que un día puedas alcanzar la salvación del alma. Ahí es que se demuestra el verdadero amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ahora, para creer en Él hay que recibir una transformación espiritual en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos que nacer de nuevo en Cristo Jesús. No nacer de carne, sino del Espíritu. Hay que nacer del Espíritu para poder alcanzar ese verdadero amor que Cristo nos manda. No el amor que los creyentes muchas veces tienen por Cristo, sino entendiendo que el amor de Cristo es lo que Él ha depositado en el corazón de cada uno de nosotros. Es lo que hemos recibido. Por eso es que todos los días le damos gracias. Señor, yo te doy gracias porque tú has salvado mi alma. Tú me has dado la oportunidad de servirte. Tú me has dado la oportunidad de buscarte. Ahorita decía Alberto que el camino del cristiano no es felicidad. Es que el camino del cristiano no es felicidad carnal. El camino del cristiano es felicidad espiritual, porque sentimos ese agradecimiento por lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Pero en este caminar es un camino de peregrinaje, una ruta del desierto. Eso fue lo que no pudieron entender el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando entraron en el camino del peregrinaje que iban rumbo a las tierras prometidas, querían retornarse atrás otra vez. Su deseo era retornarse atrás a Egipto, a esa vieja pasada manera de vivir en el pecado, siendo esclavos del pecado. Cuando Dios en su infinita misericordia lo había sacado de tierra de esclavitud, de tierra de servidumbre,
y nos llevaba, ¿para dónde? Rumbo a las tierras prometidas. Usted y yo, la iglesia de Jesucristo, vamos por el camino del peregrinaje, pero vamos rumbo a las tierras prometidas. Por el amor del Padre, vamos rumbo a las tierras prometidas. No vamos por otro camino, sino que vamos por el camino de la mayor sabiduría, de la plenitud de la sabiduría de Dios, que nos ha alcanzado y nos lleva por ese camino. El amor de Cristo, dice ese versículo, no el amor que los creyentes tienen por Cristo, sino entendiendo que estamos aquí porque Él nos amó primero. Porque Él nos miró con amor, nos seleccionó y ha depositado en el corazón de cada uno de nosotros de que nosotros podemos amarlo a Él de verdad. Que hay ese amor en nuestros corazones, que aunque este es un camino de peregrinaje, de sufrimiento, de dolor, el camino del desierto, ¿qué significa? Un camino de tristeza y de dolor, donde no hay mucha agua, donde no hay mucho pan que comer, donde hay mucho polvo, que se levantan las tormentas de polvo en el desierto, donde durante el día el calor es mucho, las temperaturas suben, pero más en cambio de noche las temperaturas son frías, fuera totalmente de lo que el hombre en su estado natural pueda resistir. Se compone un camino de sufrimiento, de dolor, de tristeza, pero va un camino de victoria. Un peregrinaje, pero un peregrinaje que desemboca ¿a dónde? A la nueva Jerusalén celestial. Ellos iban camino a la gran Canaán, a las tierras prometidas. ¿Y nosotros para dónde vamos? ¿Para dónde es que usted va? Vamos camino a las tierras prometidas, a una mansión celestial, donde allí estaremos con nuestro Señor por toda la eternidad. Dice que excede a todo conocimiento, dice ese versículo. Sean llenos de toda la plenitud de Dios. Dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es la plenitud de Dios? En este mundo lo tengamos todo. Que vivamos una vida llena de salud aquí, llena de placer, llena de comunidad, con mucho dinero, mucha fama. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos salvos, que al final de nuestra carrera podamos alcanzar esa salvación y vida eterna. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que excede a todo conocimiento, y eso es lo que nosotros hemos recibido, que ya no nos importa tanto esta vida terrenal, sino que lo que hay en nuestros corazones y lo que nos interesa es poder un día llegar a la patria celestial con nuestro Señor Jesucristo, para estar con Él por toda la eternidad. ¿Se da cuenta que excede a todo conocimiento? Lo que los hombres más preparados en esta vida no pueden entender. Pero nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, sí podemos entender esto con facilidad. Porque tenemos un conocimiento que excede, que es mayor que cualquier conocimiento de esta vida terrenal, que no se aprende en las grandes universidades. Ese conocimiento no se adquiere ahí. Se adquiere bajo el conocimiento que hemos recibido de la llenura del poder del Espíritu Santo, que hemos recibido en Cristo Jesús, Señor nuestro. El conocimiento de qué? De amor a Cristo, más que las cosas pasajeras de la vida, más que fuera de la capacidad de una vida natural, que la experiencia de nosotros, los que le servimos al Señor, nos hace sentir que nos hemos convertido ¿qué? En hijos reconocidos de nuestro Dios. La gente dice, es que todos somos hijos de Dios.
por creación, pero nosotros somos hijos de Dios por adopción. Cristo nos reconoció, nos salvó, nos sacó de esa vieja pasada manera de vivir y nos ha enviado por el camino que nos conduce a la vida eterna, a ser parte de Él, a heredar lo mismo que Él heredó. Está a la diestra del Padre, sentado. Este es el propósito de la santificación. La santificación es una parte muy importante de la vida del cristiano. ¿Cuántos cristianos en la era en que vivimos, que han vivido mucho tiempo en la santificación, hoy se han apartado de la santificación? Ya no quieren ser santos, se han tornado hacia atrás. Pero la palabra nos manda que andemos siempre en la santificación. Crecer semejante al Señor. Mientras que le sirvamos en la tierra, nosotros le sirvamos al Señor. Buscando esa santidad. Buscando ese sometimiento. Buscando esa obediencia. La palabra santidad envuelve tantas cosas. Pero la podemos generalizar, que la palabra santidad es obediencia a Dios. Obedecer a su palabra, someternos a ella. Y cuando nos sometemos a la santidad de Dios, a la obediencia de su palabra, somos gente totalmente diferente de la gente que se mueve en este mundo. Dije ahorita que vestíamos distintos. En la universidad, las que no le sirven al Señor con minifarda y las que le sirven al Señor con la falda a la rodilla o más abajo de la rodilla. Los jóvenes en la universidad con unos pantalones bien pegados que parecen mozalbete, pero los que le sirven al Señor vestidos como cristianos, es parte de la santidad. Pero no solamente se queda ahí. Nuestra santidad es algo que vive con nosotros en todo el sentido de la palabra, viviendo en el temor de Dios, dando gracias a Dios donde quiera que estamos. Mientras que el que no le sirve al Señor se embriaga en las cosas pasajeras de la vida, el que vive en santidad se embriaga en las cosas espirituales. Cuando vamos a la cafetería, el que no le sirve al Señor come sin dar gracias, pero el que le sirve al Señor da gracias. Se da cuenta que eso es parte de la santidad. Cuando usted en medio de mucha gente, todo el mundo comiendo, y usted dice, no, pero yo primero voy a dar gracias que me ha proveído este pan, reconociendo que sin Él nosotros nada podemos hacer, y que todo es por su gracia, por su amor y su misericordia. Y no nos cansamos de dar gracias a Dios y de someternos a Él, sino que todos los días queremos ser más perfectos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús hablando allá en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 48 nos dice: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabras de Jesús. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Allí en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 48, dice esas expresiones. Pues vosotros perfectos, llamando el mismo Jesús a que seamos perfectos. ¿Qué podemos entender? Que la palabra del Señor, inspirada por Dios, fija un estándar inalcanzable para el hombre. Esa es la realidad. El hombre no puede alcanzar la santidad y la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque esto sobrepasa aún más que la ley mosaica. Y dice que la ley fue abolida porque era imposible para el hombre cumplirla. Porque la ley mosaica decía: el que violare uno de los 10 mandamientos se hace culpable de todos. Era imposible de cumplir.
No podía el hombre cumplirla. Pues ahora Cristo demanda una perfección mayor que lo que había en la ley. Un estándar mayor de perfección que era imposible del hombre poderla alcanzar. No podemos alcanzar esa rectitud que Él nos enseña a través de su palabra. La rectitud maravillosa del Evangelio de Jesucristo. Esa perfección que Cristo alcanzó. Pero usted sabe por qué la alcanzó. Mire, es a nuestro beneficio. Eso es lo que Él quiere que nosotros reconozcamos. Que la perfección de Él fue ¿a qué? A nuestro beneficio. Que reconozcamos que Él se entregó a morir por los pecadores. ¿Por quién? Por el beneficio de nosotros los pecadores. Para que nosotros alcanzáramos salvación y vida eterna en su nombre. No hay una perfección más grande que esa, inalcanzable para el hombre. Porque ¿quién de los que le servimos al Señor estamos dispuestos a morir en alas de una cruz por el pecado de otro? Esa perfección fue tan harta que el hombre, ningún hombre jamás la puede alcanzar. Ningún hombre. Ahora, ¿qué podemos entender? Que aquel que es perfecto dice que no puede fijar un estándar imperfecto de rectitud. No puede. Dios no puede fijar en su rectitud y su grandeza, su poder. No puede fijar otro estándar que no esté conforme a su rectitud, como es Él. Él es recto en todos sus caminos, perfecto en todos sus caminos. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que entender que la vida cristiana está diseñada ¿para qué? Para producir piedad conforme al modelo del Salvador y Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Reconociendo la grandeza de lo que Él hizo por nosotros. Que se ofreció en alas de la cruz para morir por nosotros, ¿qué? Los pecadores. Por eso el apóstol Pablo dice en uno de sus escritos, cuando habla de lo que había recibido del Señor, dice que Cristo murió por nosotros los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice él. Dice, yo soy el primero. Pero el cristiano de hoy y en todas las etapas arrepentidas repite las mismas palabras que repitió el apóstol Pablo cuando decía, por los pecadores murió Cristo, de los cuales yo soy el primero. Pero todo aquel que se siente agradecido dice, Cristo murió por mí y yo soy el más que he recibido de ese Dios santo. ¿Y por qué decimos eso? Por el agradecimiento que sentimos en nuestros corazones. Hay una anécdota que dice, hay un solo niño hermoso en el mundo y toda madre lo tiene. ¿Por qué? Porque toda madre dice, mi niño es el más bonito, el mejor, el más hermoso. Pero nosotros en Cristo decimos lo mismo. Nosotros los que estamos en Cristo decimos, Cristo murió por los pecadores, pero mira, yo fui el primero. El apóstol Pablo dice, Cristo murió por los pecadores, pero yo fui el primero que recibí la redención. Eso es un testimonio del agradecimiento que había en el corazón de ese hombre. Pero ese agradecimiento tiene que haber en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que no podemos sentir el conformismo. Tenemos que rechazar el conformismo, porque el conformismo no viene de parte de aquel que nos tomó por soldado. Aquel que nos tomó por soldado quiere que nosotros seamos comprometidos con Él todos los días de nuestra vida.
Y que aunque nos envejezcamos físicamente, pero nuestro interior estamos como al principio o más llenos del Espíritu, buscando más de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa imagen de Cristo ha sido recreada en nosotros los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Los que creemos en Él. Los que dejamos todo por servir a Cristo. Toda la vieja pasada manera de vivir. En el pasado vivíamos una vida afanado por las cosas materiales y teníamos tantas cosas en prioridades. Hoy, todas aquellas cosas que teníamos en prioridades, hoy han quedado en un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, porque primero es Cristo en nuestros corazones. Y podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, cárceles, persecución, enfermedad, la muerte o la vida, nada me puede apartar del amor de Cristo, dijo él allá en la carta a los Romanos, el capítulo 8, los últimos versículos. ¿Quién me apartará? Con signo de interrogación. Hoy nosotros tenemos que decirle al tentador, cuando nos viene con la tentación, dice, ¿quién me apartará del amor de Cristo? El cristiano es tentado todos los días de muchas maneras. Muchas veces creemos que somos tentados cuando viene uno a hablarnos malo del otro lado y nos saca como de control. O vemos algo en la calle y como humano, pues se nos quiere mover. ¡Ay, qué tentación! No. El cristiano es tentado de muchas maneras. Somos tentados con nuestro propio trabajo. Cuando viene la tentación que te dice, tú necesitas reforzar tu trabajo para ganar más dinero. ¿Qué es eso? Eso es tentación diabólica. Porque ahí te está tentando, ¿qué? Para que tú te apartes de los caminos del Señor. Somos tentados de muchas maneras en esta vida. Con la codicia, con la mentira, con la falsedad, con el afán, con el mucho tener, con el buen carro. ¿Cuántos somos tentados? Muchas veces por el buen carro, que yo quiero tener un buen carro. Y para yo tener un buen automóvil, yo tengo que trabajar arduamente y tengo que apartarme un poco de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque yo necesito ganar más dinero. Qué tentación diabólica esa. Y muchas veces tan sutil que la presente el enemigo para que nos desviemos cuál es la voluntad de nuestro Dios. O sea, las tentaciones son numerosas, que el tentador nos tienta de muchas maneras, pero el cristiano fiel tiene que mantenerse en esa fidelidad hacia Dios, siendo fiel, queriendo vivir como Cristo vivió, amándole de todo corazón, entendiendo siempre que lo que Cristo padeció fue por amor, por salvarnos, por rescatarnos del pecado y de la maldad. Ahora dice el capítulo 8 de Romanos, el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Qué lindo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a quién? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció. Ahora podemos ver ahí que no se trata solamente de la omnisciencia de Dios, en el sentido que Él supo desde el pasado eterno los que habrían de venir a Cristo. Sí, Él lo sabía. Démosle gracias a Dios, porque hemos sido predestinados para salvación, para que alcancemos salvación y vida eterna. Pues nos habla también de una decisión predeterminada.
para derramar su amor sobre nosotros y establecer una relación íntima. ¿Cuántos quieren tener relación íntima con Dios? Yo todos los días procuro tener relación íntima con mi Dios. Qué bueno cuando uno va en oración, aquellos que podemos hacerlo en las primeras horas de la mañana y vamos de rodillas. En esta mañana yo me fui delante de la presencia de mi Dios en esas primeras horas de la mañana y estuve como hora y media de rodillas allí hablando con mi Dios, pero sentía esa intimidad, esa cercanía. Estoy hablando con mi Dios, estoy hablando con mi Salvador. No estoy aquí de rodillas perdiendo el tiempo, sino que estoy fortaleciendo esa relación, esa intimidad que yo necesito tener con mi Dios todos los días de mi vida. ¿Buscando qué? Ese fortalecimiento en el amor de Cristo, esa llenura de su Espíritu. Y eso se nos repite a nosotros los cristianos todos los días. Estoy hablando con los cristianos. Estoy hablando con los cristianos. El cristiano verdadero no acepta que pase un solo día sin tener una intimidad con su Dios. Eso no cabe en nuestros corazones. Que pasemos un día y que no podamos orar. No, eso no está dentro de nosotros. Dentro de nosotros está que todos los días tenemos que hablar con nuestro Dios. Esa relación tiene que estar viva. Esa intimidad tiene que estar viva. Eso no se puede morir. Eso hay que cultivarlo todos los días. Hay que buscar de su presencia todos los días, porque todos los días sentimos esa necesidad. Estamos hambrientos, estamos deseosos de servirle todos los días, hablar con Él, sentir su presencia, sentirnos más llenos de su Espíritu, porque todos los días procuramos estar más cerca de su presencia, buscándole en espíritu y en verdad. No nos cansamos de buscar de la presencia de nuestro Dios. Ahora, si nosotros vamos al libro de los Hechos, cuando Pedro está dando su primer discurso, después de haber recibido ese gran llamamiento de Dios, cuando le dijo: tú eres Pedro y a ti te daré las llaves. ¿Pero las llaves de qué? Del reino de los cielos, de predicar el evangelio, de sembrar la buena semilla, de seguir edificando sobre ese fundamento, esa piedra, esa roca inconmovible, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la roca inconmovible. Todo lo de este mundo se mueve, pero el creer en Cristo, el que está fundamentado en Cristo, ese dice que permanece para siempre, es inconmovible. No es hoy y mañana no. No, si estamos fundamentados en Cristo, somos hoy y por toda la eternidad. Nada nos puede apartar del amor de Cristo, sino que nos mantenemos ahí con esa hambre todos los días de fortalecer esa relación, esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a capítulo 2 de los Hechos, los versículos 22 y 23, cuando dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio del cual vosotros mismos sabéis. Esa es parte del primer discurso de Pedro, un hombre del burgo, un hombre que no tenía mucho conocimiento, que no tenía mucha letra, que no tenía mucha teología, pero tenía algo que superaba la teología, y era la llenura del poder del Espíritu Santo. En la era moderna nos afanamos mucho por la teología, pero más que la teología tiene que ser la llenura del poder del Espíritu Santo para entender y predicar el evangelio.
hay que tener esa teología que viene de lo alto, ese discernimiento espiritual que viene de lo alto. Ese tipo era Pedro. Dice la palabra que eran hombres del vulgo, sin letra. Pero tenían algo que superaba todo eso, que era la llenura del poder del Espíritu Santo. Entonces le dice a los oyentes: varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno. Cuando le habla de Jesús Nazareno, se refiere a quién? Al humilde nombre con el cual se identificó a Jesús. ¿Qué era lo que decían aquella gente, maestros de Israel? Ese es Jesús de Nazaret, el que nació en la aldea, el hijo de José y María, el hijo que no tiene preparación, el hijo ilegítimo. Porque mira, José no se había juntado con ella y salió embarazada. El hijo ilegítimo. Y por esa razón lo querían crucificar, hasta que lo crucificaron, porque no pudieron entender el plan de Dios. Lo llamaban el hijo ilegítimo, Jesús Nazareno. No le podían entender que era el Cristo, el Hijo unigénito de Dios, el que Dios había enviado al mundo. No podían entender eso. Siendo maestros de Israel, entendiendo las Escrituras, sabiendo que las Escrituras en el Nuevo Testamento hablaban tanto de la redención de Israel, cuando vino el Redentor no lo pudieron conocer. ¿Y por qué sería que no lo pudieron conocer? La gente letrada de aquellos tiempos, porque su sabiduría era terrenal, animal y diabólica, como dice Santiago. Era conforme a la carne, no había conocimiento de lo alto. Ahora Pedro los reta con estos versículos, cuando le dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, el que ustedes llaman el humilde, el que ustedes tienen por el despreciado, el que ustedes nunca han reconocido como el Redentor del mundo. Le dice Pedro que nunca quisieron reconocer que ese era el verdadero Hijo de Dios. Pero dice: aprobado por Dios. Desaprobado por los hombres, pero aprobado por Dios. Entre vosotros, cuando le dice: con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Porque no creían en Jesús, pero cuando veían que los leprosos eran sanados, decían: algo extraño está pasando aquí. Cuando resucitaban los muertos, decían: no, aquí hay algo extraño. Pero aún seguían en negación, no creyendo en que aquel era el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. No creían en él. Aunque vieran los milagros, no podían creer. Aprobado por Dios, con las maravillas que Dios confirmaba a ese Jesús de Nazaret, a ese hombre despreciado por los hombres. Los hombres los despreciaban, pero había una dirección de parte de lo alto que confirmaba su mensaje, su predicación, con señales, con prodigios, con maravillas. Cosas que aquella gente que sabía mucho de la ley no podían hacer. Había un poder en él sobrenatural que no lo tenían aquellos hombres que se jactaban de que estaban cerca de la presencia de Dios. Y le continúa diciendo en el versículo 23: a este, ahora los acusa Pedro. Ahora el hombre que no tenía letra, que era del vulgo, acusaba a los maestros de Israel. Los acusaba cuando le dice: a este, entregado por el determinado consejo
y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de los inicuos, crucificándole. A ver, ahora vemos a aquel hombre que no tenía letra, acusando a la gente que sabía mucho, que tenía mucho conocimiento según ellos, pero conocimiento de la carne. Los acusaba por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios desde la eternidad, porque ese era el cumplimiento de la palabra del Señor, de las promesas que habían en las Sagradas Escrituras. Ahora, si usted va conmigo al capítulo 1 de 2 Timoteo, el versículo 9, ¿qué nos dice? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ahí nos llama, ahí dice el mismo apóstol Pablo hablándole a su hijo Timoteo, que dice que nos llamó, ¿y con qué? Con llamamiento santo. Algo totalmente distinto nos llamó. No conforme a nuestras obras, no mirando nuestras obras. Los maestros de Israel se jactaban de que eran gente buena, que cumplía la ley, que tenían buenas obras, pero rechazaron al Hijo unigénito de Dios. No tuvieron el conocimiento para poder entender que ese Jesús Nazareno, ese hombre humilde, era el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora el apóstol Pablo dice aquí, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia de que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Desde la eternidad antigua nos llamó para que nosotros fuéramos salvos en Él. Estuviéramos usted y yo aquí hoy. Y todo lo que hay sobre la faz de la tierra, toda esa iglesia nos llamó ¿con qué? Con un llamamiento santo. Nos amó para que vivamos en Él con un propósito eterno, no con un propósito terrenal, sino con un propósito eterno en Él, para que alcancemos ¿qué? Las riquezas de su gloria, para que alcancemos esa vida eterna con Él en esa plena santidad, viviendo en el temor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora si nosotros vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, que es el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. A ese es que nosotros le servimos. No le servimos a nadie en este mundo. No somos herederos de algo pequeño. No le servimos a un rey terrenal de este mundo, sino que le servimos al Todopoderoso pueblo de Dios. A ese es que nosotros le servimos. A ese Dios Todopoderoso. Como dice en Romanos capítulo 8 versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos testigos. Porque a los que antes conoció, somos conocidos de antemano, Luis Samuel. Por eso es que hay que atesorar estas riquezas eternas, las cuales hemos recibido. Fuimos conocidos desde antes. Dice el apóstol Pablo, porque a los que antes conoció, no habla de ahora, no habla de cuando aceptamos a Cristo, no, habla desde antes, nos conoció, nos miró, nos tenía reservado. El salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueran escritas antes de mí. Aleluya. Nosotros los que le servimos al Señor podemos decir lo mismo. Mi embrión vieron tus ojos. Y cuando
¿Viste mi embrión? Ahí ya yo estaba señalado desde la eternidad pasada para yo estar sirviendo de hoy, en este día, en esta etapa de la vida. Gloria a Dios, aleluya. Qué grande, mi Dios, es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos tener en poco lo que hemos recibido. No, Dios no quiere que nosotros tengamos en poco lo que hemos recibido. Él quiere que nosotros siempre andemos con un sentido de agradecimiento en nuestros corazones, reconociendo que lo que hemos recibido es grande en Él, porque no está conforme a la sabiduría de este mundo, no está acomodado de este mundo, sino está acomodado a la vida venidera en Cristo Jesús, Señor nuestro, por toda la eternidad. Si vamos al capítulo 1 de Primera de Pedro y leemos por ahí para ir ya cerrando en esta noche, los versículos del 13 al 16 nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora Pedro nos llama y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nos quiere decir, por tanto, sométete al entendimiento. Busca la presencia de Dios. Acércate más a Él, que tú has entendido cuál es el camino que te conduce a la vida eterna. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio, llevando ¿qué? El camino del peregrinaje con gozo y con alegría. No mirando el presente, sino mirando el porvenir, lo que nos espera. Procurando ser semejantes a Cristo. Procurando ser más fiel mañana que hoy. Dice: sed sobrio en medio de las aflicciones. Sed sobrio. Muchas veces yo escucho esta expresión de muchos cristianos: es que no es fácil. Y pasamos todo el tiempo llorando. ¡Ay, que no es fácil! Pero ¿quién te ha dicho que es fácil servirle al Señor? ¿Quién te ha dicho que servirle a Dios es fácil? Esto no es fácil. Cristo dijo: el reino de los cielos se hace fuerte y los cobardes lo arrebatan. Así fue que dijo. Así fue que Él dijo. Dijo: el reino de los cielos se hace fuerte y los cobardes lo arrebatan. Así fue que dijo. No dijo: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes son los que lo arrebatan. Ahora Pedro nos dice: sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí es que tiene que estar fijada nuestra meta, en esa gracia futura. No es la gracia presente, es la gracia futura. Y nos continúa diciendo: como hijos obedientes, no como desobedientes. Los desobedientes se quedan en el camino. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. La ignorancia que teníamos cuando no servíamos al Señor, que vivíamos en pecado. ¿Cuál es la ignorancia? Que vivíamos afanados por todas las cosas materiales y no había tiempo para servir a Dios. Esas ignorancias muchas veces se quieren apoderar de nosotros. Cuando decimos: no tengo tiempo para servir a Dios, no tengo tiempo para congregarme, el trabajo no me lo permite, mis compromisos financieros no me lo permiten, mis afanes de esta vida no me permiten acercarme más a la presencia del Señor. Esa era la mente que teníamos antes, cuando caminabas en la ignorancia, en el pecado, en la maldad, cuando no teníamos el conocimiento de Cristo. Pero hoy hemos renacido en Cristo con un conocimiento eterno, no de esta vida. Y nos continúa diciendo: sino que como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir.
Ahora dice Pedro estas expresiones y se las repito. Sino que como aquel que os llamó. ¿Quién te llamó? Te pregunto yo en esta noche, ¿quién te llamó? ¿Te llamó tu mamá? ¿Te llamó tu papá? ¿Te llamó el pastor? ¿O te llamó un compañero de trabajo? ¿O te llamó tu vecino? Pero cualquiera sea que te haya llamado y tú lo hayas escuchado, vino inspirado por el poder del Espíritu Santo para que te llamara. No digas que fue el pastor que te llamó. No digas que fue tu madre que te llamó. No digas que fue tu hermano, que fue tu esposa, que fue tu esposo o tu mejor amigo. No, el que Dios usó, cual haya sido, y te trajo a los caminos del Señor, trajo palabra, mensaje de bendición para ti, para que tú entendieras el camino de rectitud, de la verdad, para que tú aceptaras a Cristo como tu único y exclusivo Salvador de tu vida y dejaras de caminar en la ignorancia que caminan los pecadores y caminara en la sabiduría de Cristo para buscar esa salvación eterna. Por eso dice, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Pues la santidad es parte y es lo primordial en la vida del cristiano, podemos llamar. Sin santidad nadie verá al Señor. Sed pues vosotros perfectos, como dijo Cristo. Cristo nos dio un mensaje en ese capítulo 5, el versículo 48 del Evangelio de Mateo. Un mensaje corto pero preciso cuando nos dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Imitemos a nuestro Padre celestial. Imitemos a nuestro Padre celestial. Las Escrituras nos mandan a que imitemos a nuestro Padre celestial. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor. No podemos cansarnos. No, tenemos que andar, como dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En estos tiempos de apostasía, donde la apostasía se manifiesta, el cristiano tiene que andar sediento buscando la perfección de Dios. Porque tenemos que la mente de Cristo. Y el que tiene la mente de Cristo no está sujeto a los placeres de esta vida, viviendo en la vanagloria de la vida. No, yo tengo mi mirada puesta allá, en la eternidad. Esa es la sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Póngase en pie y demos la gloria a nuestro Dios.